Vamos entonces a continuar con la presentación de esta jornada. Ahora quiero presentar al siguiente ponente, que es el psicólogo Dante Tolosa. Dante, ¿andás por ahí? Aquí estoy. Hola, hola Gaby, hola a todos. Ahí está, ahí está. Bueno, quiero presentarlos y ya darle lugar para seguir respetando los horarios. Dante, primero que nada, es un gran amigo, hace muchos años ya que trabajamos juntos y él es licenciado en psicología, es especialista en psicoterapia individual y grupal, es especialista en psicoterapia cognitiva, magíster interdisciplinario en TCA, en trastornos de personalidad y trastornos emocionales. Posee un máster internacional en neuroeducación y neuropsicología infantojuvenil. Es miembro fundador de la Red Federal Argentina de Terapias, de Terapeutas Cognitivo-Conductuales. Es miembro activo de The Academy Eating Disorders. Es doctorando en psicología y autor, pues ya ni sé de cuántos libros que están relacionados al acompañamiento terapéutico, a las tareas de intercesión, del cual también tuve el honor de formar parte y de estar ahí. Así que nada, Dante, muchísimas gracias por estar acá presente y te damos pie para que puedas comenzar con tu potencia. Bueno, ante todo, muchas gracias. Yo digo Gaby, Gabriel, por invitarme. Y sí, siempre estamos, hace muchos años desde que nos conocemos con Gabriel, trabajamos colaborativamente. Lo considero un amigo de batallas y siempre le agradezco mucho estar presente en cuando lo convoco para muchas cosas. En este momento yo vivo en México, en Monterrey, soy parte de la Universidad de Monterrey, de la UDEM, y voy a presentar lo último que venimos trabajando. Y que de hecho Gabriel con su equipo participó de este nuevo manual que vamos a lanzar prontamente. Así que les voy a hablar un poco de eso. Muy, muy novedoso porque es un libro que está ahí ya procesándose para lanzarse, pero les voy a hablar sobre un capítulo del libro, así que absoluta novedad para ustedes. La primera vez que lo presento en una jornada o actividad científica. Así que la podemos dar primicias, Gaby. Entonces, vamos a avanzar. Muy bien. Bueno, aquí como parte de mi actividad docente en la Universidad de Monterrey, ahí es justamente de donde yo pertenezco actualmente. Le voy a hablar sobre la terapia basada en procesos, una propuesta hacia la unificación de las terapias, ¿no? Y en este caso para la anorexia nerviosa y sus familias. Preguntándole a Gabriel acerca de cómo vamos a trabajar, cómo va a ser esta presentación. Lo que voy a hacer es al principio como una introducción sobre terapia basada en procesos, más bien dinámica, y luego a partir de ahí voy a ponerlo como cómo se aplica en anorexia nerviosa y en el abordaje con sus familias, que es como mi trabajo diario, ¿no? Justo mientras estaba por entrar a la conferencia, me estaba diciendo una colega, parte del equipo, que en la consultante de la que le voy a hablar, acaba de estar, a ver, espere que les voy a dar la primicia aquí, que estaba como muy grave realmente, está como 12 kilos arriba, así que estamos de festejos, porque ese para nosotros es un gran festejo, poder lograr que una persona que estaba realmente con riesgo cardíaco, que no podía moverse, tenía que estar en silla de ruedas por la peligrosidad de su condición, hoy estar 12 kilos arriba realmente es para nosotros un motivo de mucha alegría, ¿no? Bien, que tiene que ver con justamente quise hacerlo práctico y les voy a mostrar cómo aplicar esta terapia basada en procesos en relación a un caso, ¿no? Bien, entonces mucho tiene que ver con la base de lo que voy a mostrar, tiene que ver con el modelo de terapia cognitiva conductual, pero yo trabajo mucho con respecto a la asignación de tareas, a cómo llevar la evidencia empírica a lo cotidiano y la tarea de intercesión. Entonces, este es un manual anterior que fue, de hecho, aquí participa Gabriel, este, como experto en infanto juvenil, por supuesto. Y
digamos, el manual 2021. Voy a tomar en cuenta este manual que, si bien hay otros publicados, este es el que me gusta mucho, me parece muy práctico, se los recomiendo, de Hoffman, Hayes y colegas. Y lo nuevo, que lo que se viene, que es este manual, donde también está Gabriel, como siempre, participando y un capítulo muy interesante sobre terapia basada en procesos y sexualidad, ¿no? Entonces, vamos por aquí. Entonces, ¿qué es la terapia basada en procesos? Vamos a ver el primer punto importante. ¿Qué es la terapia basada en procesos? Hoffman y Hayes hablan acerca de que explica que la terapia basada en procesos no representa una nueva escuela terapéutica, sino que es una evolución metodológica. No significa que vamos a estar ante la presencia de una nueva ola, una nueva escuela, sino que tiene que ver con pasar de tratar etiqueta diagnóstica a focalizarse en procesos funcionales que mantienen el malestar de cada persona. Y eso me parece de lo más interesante, porque tiene que ver con el hecho de qué es lo que mantiene el problema en cada persona en esos procesos. Para quienes estamos en muchos años, yo voy para 27 años de profesión, lo venimos haciendo. Esto no es nuevo para quienes venimos trabajando hace mucho tiempo, de que la categoría diagnóstica, ustedes saben, es para comunicarnos entre profesionales, pero lo que verdaderamente donde ocurre el cambio es en trabajar, o como dicen ellos, en perturbar esos nodos disfuncionales, ¿no? En los procesos. Entonces, ellos aclaran de que no es destacar técnicas validadas como descartar técnicas como la exposición, la activación conductual, la reestructuración cognitiva, sino que utilizarlas según procesos específicos identificados en el consultante. Es decir, que una vez que logramos una red de procesos de identificación del malestar, vamos a buscar qué tenemos como evidencia y qué tenemos como abordaje efectivo para trabajar sobre esos nodos disfuncionales. Implica construir un mapa individualizado, y ahí viene la perspectiva ideográfica y la importancia y la relevancia del análisis funcional, ¿no? Entonces, aquí viene este punto importante, es generar una red ideográfica particularizada a ese consultante que nos va a permitir entender cómo interactúan esos procesos emocionales, cognitivos, conductuales, contextuales, y diseñar estrategias específicas para fomentar esas redes adaptativas que necesitamos, ¿no? Entonces, como les dije que quiero hacerlo más dinámico, aquí tengo unos videitos que me parecen interesantes para mostrarles y vamos a ir a las bases. Vamos a ver qué nos dice Hoffman acerca de qué es la terapia basada en procesos. Entonces tengo un videito que lo vamos a ver. This is nothing really terribly new. All behaviors have been doing something like that since the beginning of psychology. When we look at functional analysis, we try to understand how behavior, what are consequences of the behavior, and to what extent the consequences trigger other issues. What is new is that we think in network terminology in a much more complex way. We are not focusing on any particular level, such as behaviors and consequences of these behaviors. We're also not focusing on only cognition, such as what CBT therapists would do. We also don't want to focus only on any other orientation. Psychoanalysts would focus primarily on self and maybe abuse issues. Cognitive therapists would focus primarily on cognitions and behaviors. ACT therapists would focus primarily on values, on diffusion issues. Entonces, como verán, tiene que ver con el hecho de poder trabajar sobre aquel proceso que hemos identificado y que tenemos como abordaje validado empíricamente para ello, y a partir de allí vamos a trabajar en esa red de procesos. Entonces, sobre esta base, la terapia basada en procesos dice, y este es otro manual que les recomiendo, que es como más teórico, que es qué procesos biopsicosociales centrales deberían abordarse con este consultante dado, ¿no?, este objetivo en esta situación. ¿Cómo pueden ser cambiados de la forma más eficiente y efectiva? Entonces, ¿qué procesos biopsicosociales vamos a trabajar en esta persona en particular? Como estamos hablando acerca de la anorexia, ¿sí?, me pareció muy pertinente mostrar este abordaje en cómo trabajamos los trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí?, que es mi quehacer cotidiano.
De hecho, los miércoles para mí son de mucho trabajo y la mayoría tiene que ver con trabajar con problemas alimentarios. Biopsicosocial, que parece muy teórico, muy académico. Ahora, a partir de esta presentación, lo que voy a hacer es cómo hacer el paso a paso en este punto, ¿no? Para que no parezca tan solo académico, teórico de lo biopsicosocial. Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿qué es un proceso? Según Hoffman, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de procesos? ¿Sí? Porque es una palabra muy utilizada, pero ¿cómo llevamos adelante un trabajo vinculado justamente a intervenir en estos procesos? Entonces vamos a citar nuevamente a Hoffman, ¿no? Processes we define as those kind of changes that occur in treatment aimed toward a common goal that the client and the therapist agree on, and the client is obviously also in line with his or her values, where she or he wants to head. What is the overarching goal of this intervention? In the network terminology, a process can be a link between two nodes in a simple case, or it can be a set of nodes linked in a certain way. A process can be maladaptive. Maladaptive processes maintain the network in an unhealthy way, and we perturbate the system such that we change this process from maladaptive to adaptive. Entonces, lo que vamos a trabajar en un consultante, cuando logramos armar esa red de procesos interrelacionados, que le vamos a llamar nodos, vamos a trabajar justamente esos procesos desadaptativos y vamos a ir interviniendo de tal manera que se puedan generar procesos más adaptativos. Processes. Entonces, la función específica que tiene aquí las tareas de interacciones cumple un lugar importante y buscan justamente influir en los procesos de cambio que están vinculados a los componentes de la intervención terapéutica. Entonces, el punto, por eso Hoffman dice, no se trata de descartar abordajes terapéuticos, sino más bien es qué abordaje terapéutico vamos a utilizar para justamente gestionar ese proceso de cambio. ¿Sí? Por ejemplo, vayamos al tema de la intervención en trastorno de conducta alimentaria. En la anorexia tenemos un papel importante de la terapia de exposición. La terapia de exposición es una terapia, ustedes saben, empieza en la primera ola, empieza en los abordajes conductuales, y la terapia de exposición hoy cobra una relevancia fundamental al momento de exponer a la persona a los alimentos que evita, ¿sí? Que están relacionados justamente con ese miedo a engordar, con ese miedo a cambiar el cuerpo, con justamente como por reforzamiento negativo o por retroalimentación circular negativa, lo que intenta la persona es disminuir la insatisfacción corporal a través de justamente la restricción alimentaria, que ustedes saben, esto genera por reforzamiento negativo un alivio primario, pero que luego, ¿no? Sin duda que genera mayor malestar. Entonces está en esta trampa, ¿no? En esta trampa de este reforzamiento negativo. Entonces, un proceso de cambio muy importante aquí a trabajar es justamente la evitación experiencial que tiene la consultante con respecto al hecho de sentir que el cuerpo puede cambiar, o el hecho de que comer es algo muy interoceptivo, comer y sentir que la panza se ensancha, pero eso es un proceso regular y normal que todos tenemos. Pero para una persona que padece trastorno de conducta alimentaria, este sesgo interoceptivo sobre qué está pasando en sus sensaciones corporales ya es un componente importante para justamente llevar adelante conductas evitativas para no sentir esa sensación corporal, ¿no? We're dealing with a Entonces, seguimos aquí. Influir en los procesos de cambio que estén vinculados a los componentes de la intervención terapéutica. Entonces vamos a volver a citar cómo concibe el individuo la terapia basada en procesos. Entonces, aquí va justamente la cita hecha en video. We're dealing with a complex system. Every single individual is a complex network of issues. We're using an idiographic approach, and we're applying something that has been recently discussed in literature called network science to the individual. So a network approach to a problem considers
many different aspects of a problem. They call those nodes of a network that are defining features of a network. The thought is, I'm not good enough. That might be a cognitive network. Or feeling I'm very lonely. That might be a network of social processes. And some of these connections are stronger than others. I am lonely might be strongly connected with a node. I'm not good enough to be a friend to anybody. If you plot it up, you will see a set of nodes that form different relationships, and some of them are stronger than others. Entonces vamos a trabajar en la intervención de esos nodos. En trastorno de conducta alimentaria, en anorexia, en el caso de que les voy a mostrar, que es Ayelen, vamos a trabajar sobre un nodo muy importante que es la restricción alimentaria, porque es una anorexia de tipo restrictiva. Si bien no vamos a abandonar lo nomotécnico, no vamos a abandonar la nosografía. Lo que vamos a hacer es vamos a integrar justamente ese abordaje ideográfico a través de redes asociadas con esto justamente de redes complejas. We're dealing with a Entonces, para esto, para poder entender cómo vamos a hacer el abordaje, necesito poder introducir lo que ellos llaman el metamodelo evolutivo extendido. Es un marco conceptual que va a organizar los procesos de cambios terapéuticos en función de principios evolutivos. Es un metamodelo, significa que en realidad por eso les decía que no es como una nueva escuela, sino que tiene que ver con metamodelo, es como organizar lo que ya tenemos de una manera donde podamos trabajar sobre esa red compleja que tiene que ver con lo que les pasa a los consultantes y sus familias, de tal manera de poder intervenir en esos nodos disfuncionales. ¿Por qué es necesario trabajar de esta manera? Porque la psicoterapia ha generado múltiples modelos y lenguajes que dificultan la integración entre modelos. Primera ola, segunda ola, tercera ola, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos mucha literatura, hay mucho trabajo hecho, hay mucha evidencia empírica. El tema es cómo organizarlo en una intervención eficaz. Entonces, muchos tratamientos se diseñan para trastornos específicos, ignorando la variabilidad individual, que es lo que les voy a mostrar ahora. Para un trabajo de anorexia restrictiva en un adolescente, lo que vamos a trabajar es justamente el modelo transdiagnóstico, ¿sí? El modelo transdiagnóstico específico para, en todo caso, lo que llaman la DBT, y que es justamente para trabajar en adolescentes. Se requiere un sistema que permita mapear procesos de transdiagnósticos dinámicos y contextualizados. Entonces, en ese sentido, vamos a necesitar trabajar justamente en estas redes complejas que están sosteniendo el malestar. Esto es algo una gráfica del manual que está combinada, adaptada del modelo original de Hoffman y Hayes, del metamodelo, y vamos a tener dimensiones. Dimensiones afectivas, cognitivas, atencionales, uno mismo, motivación, ¿ya? Comportamiento manifiesto y niveles biofisiológico y sociocultural. Y aquí tenemos justamente los principios que decíamos. Como es un metamodelo evolutivo, hablamos de la variación, la selección, la retención y el contexto. Esto ya se los explico en un momentito. Pero aquí lo importante es qué función cumplen las tareas, ¿no? En relación a este metamodelo que permite organizar las intervenciones. No se asusten, lo van a ver muy teórico, pero ya vamos a lo práctico. Estas están orientadas a los procesos biopsicosociales centrales que van a influir significativamente en los procesos de cambio del consultante, es decir, cómo vamos a trabajar en esos nodos que en estos momentos son los núcleos del malestar. Les doy un ejemplo. En Ayelen, que padece anorexia restrictiva, si nos vamos al foco aquí atencional, vamos a decir que tiene una atención selectiva hacia el cuerpo, su forma y el control alimentario. Es decir, sobrevaloración de la imagen corporal, lo cual coincide con la evidencia empírica con respecto a los modelos transdiagnósticos. Aquí tenemos lo atencional. Si vamos a lo afectivo cognitivo, a lo afectivo, a la regulación emocional, cada vez que ella centra su atención en su cuerpo y siente que su cuerpo está grande, siente que sus piernas se ensancharon, etc., entonces vamos a tener aquí fugas emocionales o aumento de la desregulación emocional.
Entonces empezamos a pensar, aquí, si vamos a lo biofisiológico, podemos pensar esto. La persona que va teniendo esta conducta de restricción alimentaria en el tiempo empieza a tener justamente dificultades propias de las de nutrición. Entonces empieza a impactar en otros aspectos. Mayor foco de atención en el cuerpo, mayor distorsión cognitiva, mayor dificultad de procesamiento cognitivo, mayor desregulación emocional y vamos a hablar de reforzamiento negativo sociocultural, ¿no? Ese ambiente, ese contexto que te exige un cuerpo en bajo peso, ¿sí? Que el hecho de sentirte valiosa está relacionado con el hecho de tener un cuerpo en bajo peso, en una forma y un tamaño y en un control alimentario que es una autoestima generalizada o es lo que te define en tu valía, que es lo que plantea Dalagrave, un discípulo de Fairbairn, ¿no? Entonces, aquí vamos a trabajar qué es la flexibilidad en el plano del trabajo con TCA, pero tenemos que saber cómo se entiende la terapia basada en proceso justamente en relación a la flexibilidad. Y lo vamos a ver aquí. Mira. The foundation of process-based therapy. It has to do with problems in variation, selection, and a retention of any of those dimensions or levels that I just discussed applied in the wrong context. Let me explain that now. Inflexibility is often at the core of any emotional distress. And variation helps to see things from different perspectives or to feel things differently than you felt before, or perhaps to behave differently than you did before. Showing variation is the first step toward recovery. If you always do what you've done and always get what you always will get what you got. And if you don't like what you got, you should stop doing what you did, because you will always get what you got before. Entonces, el trabajo terapéutico, esta palabra variación, vamos a decir que en el contexto en que vive la persona, cuando mayor variación puede tener en la conducta, cuando puede justamente aprender nuevas formas de afrontar en determinados contextos tales exigencias, entonces en el principio evolutivo que plantea Hoffman y Hayes, vamos a decir que esa persona empieza a adquirir flexibilidad psicológica. Entonces el concepto de flexibilidad aquí ocupa un lugar fundamental. Entonces vamos ahí justamente al tema del principio evolutivo. Variación, que es la capacidad de generar alternativas de acción o pensamiento, pero no solamente desde un enfoque racionalista vinculado a pensar diferente. Estamos hablando también, incluimos conducta, incluimos atención, recuerden que hablábamos más atrás. Selección, elección de patrones más funcionales para el contexto. Es decir, ejemplo, Ayelen tuvo un accidente de tránsito, ¿no? Se comunica telefónicamente conmigo y me dice, por ejemplo, me dice, Dante, no lo puedo creer, estoy regorda. Bueno, acabo de contarles que tuvo un accidente de tránsito. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo se relaciona ese accidente de tránsito con el hecho de sentirse gorda? ¿Se comprende? Es decir, cómo ese patrón, ¿no?, rígido acerca de determinadas situaciones, cómo se presenta una y otra vez, ¿sí?, ante situaciones donde ella siente que pierde el control, donde donde aumenta la desregulación emocional. Retención, consolidación de patrones útiles a través de la repetición y el refuerzo. En Ayelen, justamente, ella me plantea, que me está haciendo muy difícil, yo comprendo, o sea, yo sé que restringir alimentariamente a mí me trae muchos problemas, de hecho, mis padres están muy cerca de mí, yo sé que muchos permisos no los tengo, no puedo cumplir ciertos propósitos, esto de la conducta orientada a valores, sé que me aleja de valores muy importantes para mí, pero no lo puedo dejar de hacer, ¿sí? Entonces, el trabajar el tema de generar nuevos patrones que permitan una nueva retención y selección y variación en la conducta acorde al contexto, es lo que está trayendo dificultades en Ayelen.
Contexto, situación histórica, cultural, interpersonal en la persona en que ocurren los procesos. El contexto, Ayelen viene de una familia de bailarinas, su mamá bailarina, su abuela bailarina, y con mucha exigencia con respecto a la figura, el cuerpo, la imagen, el tamaño del cuerpo, la agilidad. Entonces, muy sobrevalorado con respecto acerca de la importancia de un cuerpo chico, un cuerpo en bajo peso. Sentirte liviana, ¿no? Sentirte chata, los famosos six-pack, ¿no? Dimensión, área psicológica específica, afecto, cognición, atención. Es decir, empezamos a trabajar acerca de cómo, lo que les mostraba más atrás, cómo, si nos vamos por el área de la desnutrición, por ejemplo, en el plano biológico, cómo eso impacta en el funcionamiento cognitivo, cómo eso impacta en la regulación emocional, cómo eso impacta en el sesgo atencional puesto en el cuerpo. Entonces, aquí tenemos afecto, cognición, atención, el sí mismo, la motivación y la conducta manifiesta. ¿A qué nos referimos? Afecto, el procesamiento emocional, la cognición, los pensamientos, creencias, la atención focalizada, la flexibilidad atencional, sesgo atencional, la motivación. Y con respecto a las tareas, trabajamos mucho justamente el entrenamiento en regulación emocional, la combinación, en el caso de Adelén, con un perfil más sobrecontrolador, por eso trabajamos más con técnicas de RODBT, que tiene que ver con el, por ejemplo, la regulación emocional, las habilidades de autocompasión. Trabajamos desde ACT, la difusión. Trabajamos aspectos vinculados al mindfulness, el entrenamiento de atención plena, para justamente flexibilizar esa atención. En el sí mismo trabajamos en la clarificación de valores, el trabajo en el yo observador, ¿no? En el yo en contexto. En la motivación trabajamos mucho vinculado a la activación conductual, porque sí Elena está deprimida, y formulación de metas basadas en valores. Y con respecto a la conducta manifiesta, trabajamos mucho el tema de la exposición, el moldeamiento, que aquí se trabaja con la nutrióloga, como el hecho de ir moldeando nuevas conductas con respecto al afrontamiento, por ejemplo, del aguacate. ¿Sí? Aguacate, palta para lo que están en Argentina. Tareas conductuales fuera de la sesión, específicas para poder afrontar situaciones como, por ejemplo, salir a comer con amigas y poder disfrutar de la salida con amigas y poder comer las cosas que comen las amigas, es decir, poder compartir eso, ¿no? Entonces, un poco estas son las dimensiones que vamos a ir trabajando. Entonces, esto ya lo he mostrado. Esto es un poco lo que se viene en el libro con respecto al hecho de cómo las tareas intersecciones van a trabajar sobre focos muy puntuales que a su vez eso impacta a nivel contextual. Entonces, aquí vamos justamente con esta breve introducción, nos queda tiempo para trabajar ya en el caso. Entonces, análisis funcional basado en procesos, enmarcada en la terapia basada en procesos para un caso de anorexia nerviosa. Y les voy a empezar a leer el caso muy puntual. Ayelen es una consultante con diagnóstico previo de trastorno de conducta alimentaria de tipo restrictivo, con 17 años de edad, y a pesar de haber atravesado diversos tratamientos en enfoque categorial en el sentido de como muy basado en la categoría de anorexia, su proceso terapéutico cobró un nuevo sentido al integrar el enfoque basado en procesos con el modelo de tareas e intersecciones. O sea, incorporar las tareas como un rol central, las tareas e intersecciones como ese dispositivo que permite trabajar esos nodos disfuncionales que decía Hoffman más atrás. Este modelo permitió que no solo entender el diagnóstico, sino también la red compleja de procesos intervinientes en el malestar, como la afectividad negativa como factor del diagnóstico, el perfeccionismo discrepante, que es justamente este perfeccionismo disfuncional de sentir que nada es suficiente. Yo siempre digo que el perfeccionismo es como si fuera como una camarita, ¿sí? Como un reality show que está constantemente mirándote, ¿no? Exigiéndote más. Puede estar puesto en el desempeño, como también le pasa a Yelén, pero también puede estar puesto en el cuerpo. Cuando estás puesto en el cuerpo, ahí empieza el problema de tu cuerpo no es suficiente y aparece el tema de la insatisfacción corporal. Y justamente hubo otro proceso muy importante que es la internalización de ideales de belleza. En el caso de Ayelen, se optó por integrar el modelo de CBT, el diagnóstico, CBT, que
que se trata justamente de una consultante adolescente con síntomas compatibles con la anorexia nerviosa. Y esta lección se fundamenta en una sola base empírica, ¿no? En estudios demostrados donde la CBT implica aplicada a adolescente produce mejoras significativas en parámetros tanto físicos como psicológicos. Les recomiendo justamente este autor, Dalagrave y equipo, ¿no? Que es un italiano de Verona que ha publicado cosas muy importantes. Entonces vamos aquí a un modelo funcional. Vamos a hacer este análisis funcional que es como materia diaria en mi práctica clínica. Tenemos eventos de la vida, y cambios de estado de ánimo, antecedentes. Vamos aquí a hablar acerca de que cuando hablamos de problemas alimentarios, vamos a decir que la edad de comienzo cada vez está bajando en edad. Ya tendremos casos de 9 años, 10 años. Pero tenemos que pensar que a partir de los 12, 13, la estadística nos muestra justamente que comienzan los problemas, pero esto no se gesta solamente a los 12 y los 13, esto viene desde antes. Entonces el antecedente es, en la vida de Yelén, es una vida centrada en el cuerpo y la imagen desde edades muy tempranas. Una mamá bailarina, también ex bailarina con problemas alimentarios, donde estar en un cuerpo chico, estar liviana, sentirse liviana, está relacionado con el hecho de sentirme valiosa y está muy vinculado a a algunas metáforas que le voy a decir que hemos trabajado, que es como estar liviana significa estar en las primeras filas, ¿no? En las primeras filas de la obra del ballet, ¿no? Entonces, y los costos que ella tuvo que pagar por estar ahí, ¿no? O sea, el tema de la restricción alimentaria, el hecho de cómo el autorrefuerzo de cómo controlo ese hambre y cómo eso es vivido de una manera como si eso me hace muy valiosa, eso me hace sentirme bien conmigo misma, ¿sí? Me hace sentir poderosa, que en instancias previas estuvo muy reforzado contextualmente, ¿no? Cuando llegamos a los 12, 13, 14, 15, aquí un fenómeno muy importante plantea Dalagrave y Calugi con respecto a la sobrevaloración de la imagen corporal. Y aquí empieza un proceso muy importante, que es la importancia excesiva de la forma, el peso y el control de la alimentación como su autoevaluación. Entonces, desde edades muy tempranas, ¿sí? El hecho de edades tempranas yo refiero a como, por ejemplo, ya de los 6, 7, 8, como en vida de academia de ballet, con respecto al hecho de que la dieta estricta, van a lograr este tema de que, bueno, que estoy pudiendo controlarme, eh, como muy reforzado positiva y luego negativamente con respecto al hecho de que cuando no sale, cuando no sale una coreografía, vamos chicas, le estoy viendo las hamburguesas, eso es una cosa muy común de trato basado en castigo y refuerzo negativo de las academias, como que le estoy viendo las hamburguesas, se están viendo lo que han comido, como realmente una situación muy focalizada en el cuerpo, ¿no? Entonces, la dieta empieza a ser como una variable importante de autocontrol. Empezamos a hablar acerca de rasgos de personalidad, también como procesos a tener en cuenta. En los rasgos de personalidad vamos a tener eh, justamente una tendencia al sobrecontrol, cluster C, eh, características obsesivas compulsivas, alto perfeccionismo, ¿sí? Y la importancia del control, de control del peso no compensatorio al principio. Y luego aparece un proceso de retroalimentación aquí en la adolescente donde, por ejemplo, ese comportamiento de dieta, ese comportamiento de control, empieza a ser como reforzado. Empieza a ser reforzado positivamente, qué bien te ves, estás logrando tener como mejor desempeño. En este caso, en la bailarina sería como, por ejemplo, te puede levantar mejor tu partner, ¿no? Ese, entonces, este refuerzo de sentirte más liviana.
Entonces, ¿qué plantea la terapia basada en procesos? La terapia basada en procesos plantea, por ejemplo, un primer punto para trabajar justamente en este modelo analítico funcional contextual basado en, en estos procesos de redes complejas. Primero, la selección del modelo teórico adecuado. Aquí vamos a trabajar, como les expliqué, miren la combinación. De punto de vista categorial, se aplican las escalas que sabemos, que ya los que estamos en esto sabemos el EDI3, evaluaciones como, como imagen, las apps, la escala casi perfecta para el perfeccionismo, el BSQ, ¿no? Y criterios que ustedes ya saben vinculados al DSM-5TR, que es como lo categoría. No nos vamos a quedar demasiado con eso. Y el modelo teórico adecuado, un enfoque diagnóstico que aborda procesos comunes como en los TCA. Aquí tenemos a Fairburn, sobre todo en su obra 2008, Dalagrave, Calugi y colegas con respecto al 2019. Procesos por considerar: afectividad negativa, perfeccionismo, internalización de ideales de belleza, factores biológicos y socioculturales. Aquí, la afectividad negativa como un proceso, el perfeccionismo como otro proceso muy importante, el perfeccionismo discrepante, y la internalización de ideales de belleza y cómo se va reforzando esto. Entonces aquí tenemos justamente los autores y trabajamos en procesos intervinientes, estos 6 procesos planteados de ACT, sobre procesos intervinientes en la flexibilidad psicológica. ¿Sí? Segundo punto a tener en cuenta, muy recomendable: evaluación ampliada ideográfica centrada en el consultante. Aquí aparece lo novedoso. ¿Sí? Y aquí está el cuadrito que yo les mostraba antes, pero ya muy adaptado a lo que tiene que ver con el caso en particular. Fíjense, dimensiones: afecto y emoción, cognición, atención, uno mismo, motivación, comportamiento manifiesto, lo biofisiológico y lo sociocultural. Tenemos justamente estos principios evolutivos como la variación, la selección, la retención y el contexto. Entonces, fíjense aquí. Por ejemplo, dimensión. Eh, Afecto y emoción: evitar sentir la ansiedad que le provocan ciertos alimentos, situaciones sociales. Hablamos de la anorexia restrictiva, ¿no? Entonces aquí la variación sería la intervención, la basada en tareas sería justamente trabajar este punto, o sea, afrontar la ansiedad que le provocan ciertos alimentos o situaciones sociales asociadas con ciertos alimentos, ¿no? Por ejemplo, como yo vivo en México, trabajamos mucho este tema de como, por ejemplo, comer tacos con amigas, ¿no? Que algunos tacos le ponen aguacate, por ejemplo, y cómo variar en la respuesta. No siempre, por ejemplo, ir a lugares donde no, si no hay tales alimentos, evitar esos lugares, y entonces eso evita también reuniones con amigas, porque justamente va achicando el rango social del adolescente, ¿no? Selección, ¿no? Solo me siento segura comiendo los alimentos healthy. O sea, aquí aparece un factor de la perseverancia nuevamente, ¿no? La dificultad de poder elegir más allá de ciertos alimentos. Retención: cuando más hambre y vacía, cuando más hambre y vacía me siento, siento la panza más, me siento más tranquila, ¿no? Entonces, cuando más hambre y vacía siento la panza, más tranquila estoy, ¿no? Mi abuela me entiende. Ella come healthy como yo. Aquí tenemos en el contexto el reforzador negativo. La abuela dice: está muy bien, qué bueno, ¿cómo lo estás logrando? Estás muy bien, ¿no? Entonces es muy complejo. No sé, ahí veo, por ejemplo, conectada, que tiene camarita prendida, por ejemplo, Gabriela Fernández. ¿Quieres elegir uno? A ver, alguno de esas dimensiones para que no tener que no nos da el tiempo. ¿Cuál te gustaría que hable? A ver, sí, me interesaría poder hablar de la motivación. O bien, Motivación. sí, Ahí está. Por ejemplo, en el plano de la variación dice: no me comprenden, si no como de la manera que me gusta, nada tiene valor o sentido. Y aquí empezamos el tema de la intervención en tareas vinculadas a la motivación. Es decir, entendemos, ahí hacemos intervenciones dialécticas y validamos con respecto al hecho de que comprendo que te sientas así, ¿sí? Lo importante aquí es el hecho de que
poder comer para poder estar sana y poder estar en un cuerpo que te permita llevar adelante una vida, ¿no? Una vida que merezca ser vivida, eh, entiendo que en estos momentos te sientas incómoda o que sea desmotivador para ti el hecho de que estés comiendo alimentos que sientes que si no los comes, nada tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y aquí la motivación es selección. Los halagos de la gente por mi perseverancia en el cuidado del cuerpo me motivan. El punto es que esta motivación, este reforzamiento negativo, cada vez la está enfermando más. Con respecto a la retención, me motiva lograr comer como yo quiero, a pesar de lo que imponga la nutrióloga. ¿Sí? Aquí entonces lo importante es el hecho de que la retención es cómo aprender a comer, porque la retención hace referencia a adquirir el aprendizaje, ¿no? Cómo aprender a comer de manera más funcional que te permita tener un cuerpo sano para poder sostener una vida acorde a los valores que hemos clarificado. Y fíjense en el contexto que mi papá y mi mamá, que mi papá, mamá y abuela no estén de acuerdo sobre la comida healthy, me confirma y me motiva a seguir mis dietas. Significa que esos desacuerdos acerca de qué es lo que le hace bien y la desconfirmación con respecto al hecho de que cuando su papá le dice, mira, tienes que poder, esto es lo que toca hoy, tú sabes la importancia de los 5 tiempos de comida, y comer en una manera equilibrada que te permite estar en un cuerpo sano para poder hacer tu vida, de aquello que es importante para ti. Y a su vez la abuela le dice, bueno, pero no es tan así como dice tu papá. Entonces eso trae justamente muchas dificultades. Perdón, elegí la motivación en realidad también porque se me ocurre que dentro de este aspecto también está relacionado a que ella también pueda elegir con libertad y darle y validar lo que siente y lo que quiere elegir para hacer en su vida. No estar tan Así condicionada es. solamente desde lo corporal, desde lo físico y demás por esta cantidad de personas en su familia que le hacen un culto al cuerpo, a la danza y demás, sino también Es, repensarse y decir, bueno, a ver, me interesa tal vez seguir el mismo camino, tal vez no. Por eso se me ocurre. exacto. Está muy bien eso. Y el hecho de que justamente uno bueno, lo vamos a ver en diapositiva más adelante, que justamente uno de los planteos es cómo llevar una vida más allá de un cuerpo en imagen. Muy, muy buena la intervención. Entonces aquí vamos a la organización de procesos clínicos. Entonces, aquí vamos un poquito a lo que decías, Gabriela. Mira, contexto, importancia de la familia de un cuerpo en bajo peso. Que eso y estas flechitas tienen que ver cuando están ida y vuelta es retroalimentación circular negativa. Cuando están como flechitas hacia adelante, como esto es como contingencia, valor contingente, ¿no? Entonces, la retroalimentación circular negativa entre la importancia de la familia de un cuerpo en bajo peso y el sí mismo en relación, la única manera de ser exitosa y aceptada es ser petit, liviana, flaca, ¿no? Y como eso se va retroalimentando, lo cual trae como consecuencia autoexigencia excesiva, ahí tenemos el perfeccionismo discrepante, lo cual retroalimenta negativamente con la comparación con otras bailarinas y mujeres, lo cual le trae como modalidad de afrontamiento la restricción alimentaria. Esa restricción alimentaria, a su vez, aumenta la insatisfacción corporal. Y esto es lo que hablaba mucho con las consultantes. La restricción alimentaria no trae otra cosa que es como decimos en Argentina, una engaña pichanga, ¿no? Es como, para los que no están en Argentina, sería como, es una trampa, porque lo que yo utilizo, restricción alimentaria, para poder disminuir mi insatisfacción corporal, no hace otra cosa que aumentar la insatisfacción corporal, ¿sí? Entonces, la importancia excesiva de la forma del cuerpo y su peso. Y aquí aparamos justamente la autoexigencia aumenta la importancia de la observación de la imagen corporal, que es un poco el comentario que nos hizo Gabriel recién. Muy bien. Punto 4. Medición de procesos y seguimiento de tareas. Una vez que hicimos este cuadro, que esta red de procesos la hacemos juntos con Ayelet, ustedes con el consultante lo construyen, van trabajando el tema de la medición. Aquí puse algo que tiene que ver con algo muy interesante de un metaanálisis salido hace muy poquito, que tiene que ver con el hecho de cómo nosotros participamos como terapeutas, en nuestro estilo, en la asignación de tareas
y cómo justamente vamos a trabajar la preparación empática, la clarificación de las tareas, el aprendizaje y progresión autónoma en sentido de cómo vamos a reforzar nuestra competencia. Aquí vamos a, pensé en esta diapositiva como para hablar con ustedes también con respecto al estilo personal que necesitamos para ayudar a una persona un adolescente con anorexia restrictiva, con familias que refuerzan un cuerpo en bajo peso o una autoestima basada en la imagen corporal y su peso y su control. Por lo general vamos a encontrar mayor resistencia, vamos a encontrar mucha externalización, mucha rigidez, lo cual va a requerir de un terapeuta realmente con mayor flexibilidad a los no cambios, ¿no? Es frustrante, se lleva tiempo. La evidencia empírica nos dice que recién pasando el año, trabajando en equipo y haciéndolo de manera, como decíamos más arriba, selección, retención, ¿sí? Variación en forma unificada, porque esto no hay otra forma de trabajar en equipo. O sea, me hubiese encantado invitar a mi equipo, pero es en equipo, no hay otra forma, ¿sí? Porque están los factores biológicos, la desnutrición implica impacto corporal. La anorexia es un problema psicológico, mental, que afecta al cuerpo. Es un problema mental que afecta al cuerpo y necesitamos trabajar interdisciplina. Y aquí está la reformulación de la red procesual. ¿Qué hicimos? ¿Qué trabajamos? Esto es muy sintético, tenemos poquito tiempo, pero para mostrarles. Con Ayelen trabajamos actividades sociales en grupo, de amistades de las intelectuales. Aquí está, Gabriela, lo que acabas de contarme. Empezamos a que su vida tenga que ver con algo más allá de la danza. Entonces empezó a juntarse con el tema de las intelectuales, porque ella estaba, obviamente estaba en el teen dance, constantemente en este teen dance donde se reforzaba el tema de como las que vieron, los que vieron la serie en su momento de Patito Feo, es como las divinas, ¿no? Las que bailan, las que están, ¿no? Hábitos nutricionales funcionales para la parte de la variación, de la parte biofisiológica, acciones más allá del cuerpo de la imagen, este tema de, le hizo mucho bien juntarse con las intelectuales, porque ahí no importaba qué cuerpo, qué peso y qué cuerpo vas a llevar. Ahí importa es en realidad qué vamos a conversar sobre qué libro. Y le hizo tan bien, le hizo tan bien, porque implicó el hecho de como una nueva forma de estar en la vida de una manera diferente. De hecho, hoy está muy involucrado con otras cosas vinculadas a lo intelectual y al trabajo académico de una manera distinta, ¿no? Difusión cognitiva de las conductas verbales aprendidas, por ejemplo, sobre el ideal de belleza internalizado. Es decir, poder empezar a defusionarse con respecto a de que cuando estaba en determinados contextos decía, no te estás viendo bien, no comiste, no comiste suficiente, en el sentido de suficientemente healthy, esto es muy grasoso, etcétera, ¿no? Y hoy el hecho es como que, bueno, aquí voy con mis pensamientos, estar muy aprendido, ya sé, en este contexto, y al mismo tiempo que estoy con mis amigas las intelectuales, que estamos leyendo un libro y que estamos compartiendo un café, al mismo tiempo que está esto pasando en mi mente, al mismo tiempo estoy haciendo algo que es demasiado importante y valioso para mí, que es poder conectarme en un lugar diferente. Entonces, vamos a un poquito a esto. Está bien, no hace falta que lo digas. Can I just say it in a whole another way? Te pido por favor que no lo digas. We want to kill the GSM, Ahí está, lo dijo. drive a stake through that vampire's heart, and we want to place it with a modern version of functional analysis. La verdad que esta vez sí me dejaste sin palabras. That's PBT. That's the shortest way I could say it. Yo también te quiero mucho. Tu micrófono está silenciado, Dante. Ahí. Ahora sí. No sé qué pasó. ¿Qué parte no me escucharon? ¿Se escuchó este videito? El video Sí. sí, a partir Eso- del momento que empezaste a hablar, no, nomás. bueno, perturbación de núcleos de mantenimiento disfuncional. Ahí vamos rápido. Me quedan un poquitos minutos.
hacemos justamente eso. Sobre la red funcional que nosotros llevamos adelante con Ayelen, buscamos los núcleos disfuncionales y empezamos a intervenir. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, aquí, comparación con otras bailarinas y mujeres. ¿Qué hacemos? Acciones más allá del cuerpo de la imagen. En aquello que decía restricción alimentaria, hábitos funcionales. Aquí el papel de la nutrióloga o nutricionista en Argentina. Muy importante. Trabaja en equipo. Es muy importante el tema de, yo tengo grupitos, tengo más grupitos con el equipo que con mi familia. O sea, es trabajar mucho con el tema de la nutrióloga, la doctora, ¿sí? Permanente. Aquí, observación de imagen corporal, difusión cognitiva de las conductas verbales aprendidas, el ideal de belleza internalizado. Aquí, actividades sociales en grupo de las intelectuales, contexto. Empezar a hacer, ir hacia de un yo conceptualizado, porque estaba súper conceptualizado de los 6 años, muy chiquita, ¿no? Su abuela, su mamá, a ir acerca de la importancia la importancia de poder conectarse en otros, de otra manera, y de estar en la vida de otra forma, ¿no? Hacemos una evaluación de los procesos. Ya estamos en horario, Gaby, ¿no? ¿Sí? Sí, Hacemos una evaluación, sí. revisamos cómo funcionan las tareas y eso nos permite revisar las hipótesis. Supongamos que en esta red compleja hay algo que lo tenemos que mejorar porque hay una variable que no pusimos, la incorporamos en esa red y eso es la retroalimentación que nos dan las tareas. Es muy importante la asignación de tareas, no solamente para que haga algo, sino también como de evaluación de las hipótesis funcionales que llevamos adelante. Y eso es revisión de intervenciones, lo hacemos todo el tiempo, y reciclado y ajuste del modelo. Lo vamos ajustando todo el tiempo, incorporando nuevas variables en esa red de procesos. Y la consolidación y transferencia de modelos nomotéticos, que tiene que ver con el hecho de cómo, por ejemplo, hoy por hoy Ayelen está en un Eurotrip, donde eso tiene que ver con el hecho de poder viajar, poder hacer algo diferente más allá del cuerpo de la imagen, y que mucho de llegar ahí, de poder hacer este Eurotrip, está muy vinculado con el hecho de que sus conductas orientadas a valores una de esas conductas importantes fue disminuir la restricción alimentaria, poder afrontar el malestar que le provoca y convivir con ello y al mismo tiempo ir a hacer aquello que es importante para sí, ¿no? Entonces, aquí un poquito la importancia que tiene justamente sobre el abordaje basado en procesos, el hecho de salirnos de lo categorial e irnos a las redes de intervención complejas y no descartar abordajes, sino que se implica integrar abordajes que nos permitan ser más efectivos en esos núcleos de malestar que mantienen el sufrimiento de las personas. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Dante. Vamos a dar espacio nuevamente para que puedan hacerles preguntas a Dante y aprovechen también a consultarle a un experto en terapia basada en procesos. Así que abrimos el espacio de consultas. Perdón, una pregunta. ¿A qué hora finaliza Sí. la jornada? La jornada finaliza a las 20. Muchísimas gracias. Ahí, Dante, tenemos una pregunta en el chat que dice, ¿cómo A se ver. podría trabajar la terapia basada en procesos en una modalidad grupal o únicamente es aplicable individualmente? En la modalidad grupal, de hecho, Ayelen participó de terapias donde trabajamos los procesos y lo que hacemos, por ejemplo, en este momento, utilizando recursos de RODBT, estamos trabajando, por ejemplo, un proceso muy importante en factor común en personas que padecen anorexia, que es la apertura radical. Trabajamos y lo que utiliza, por ejemplo, puedes usar el modelo de perfeccionismo y trabajar ese punto central. Por ejemplo, haz de cuenta que es como si de la red de proceso que llevaste adelante con cada integrante de tus consultantes, puedes decir, bueno, estos nodos fundamentales en este punto se comparten tales consultantes y yo genero grupos y trabajo grupalmente esa intervención. Por ejemplo, apertura radical. Ustedes saben que la anorexia, sobre todo en esto de la terapia basada en rasgos,
que es una evidencia empírica muy importante para trabajar con anorexia, se utiliza mucho justamente, se combina terapia basada en rasgos con RODVT, con, por ejemplo, apertura radical, el trabajar el tema de poder conectarse diferente con el ambiente, esto que acabamos de decir, más allá del cuerpo de la imagen. Sin duda que sí se puede trabajar. Esto, obviamente, estaría bueno que si te animas a hacerlo y publicarlo sería muy bueno porque estamos como en los comienzos, pero tiene muy buenos resultados. La verdad, a mí me está dando muy buenos resultados y te lo recomiendo de esa manera. Aquí Alma repregunta y dice, es decir, buscar un factor común y formar el grupo para aplicar las técnicas. En ese factor común. Por ejemplo, supongamos que vamos a lo que yo les mostré hoy, anorexia. Sobrecontrol es un factor común, el sobrecontrol. Entonces trabajas las técnicas, la evidencia empírica que tenga para trabajar sobre control, lo que tenemos para trabajar sobre control hoy por hoy, que da muchísimos resultados, es RODVT. Entonces trabaja con RODVT, por ejemplo, todas las habilidades de apertura radical, ¿sí? El trabajo, un aporte demasiado importante de RODVT, que es trabajar con la vergüenza, ¿sí? Que no están tenidos en cuenta en los tratamientos el tema de la importancia de la vergüenza en anorexia. Sí.